déjenme saludar al maestro, historiador, amigo de Sin Censura, Molay Maza Ontiveros, para hablar de estos temas, para hablar de Cuba, que está bajo asedio. Ya Donald Trump, ante medios, ha admitido que la CIA está presente en Cuba y que van a liberar a Cuba muy pronto. La pregunta es, ¿también van a mandar por Raúl Castro como mandaron por Nicolás Maduro en Venezuela? Y creo que acertadamente, y nos va a encontrar en unos minutos también Julián Macías Tobar desde España. Pregunta, Julián, y qué buena pregunta. Dice en redes, yo me pregunto si Raúl Castro ha sido imputado por los Estados Unidos por derribar 2 aviones de un grupo terrorista que invadió ilegalmente el espacio aéreo de Cuba. ¿Qué deberían hacer con Trump por asesinar a 200 niñas inocentes en un colegio de Irán? Mi querido Molay, carambas, cómo hay información, cómo hay temas. Te abrazo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Vicente? Pues acá nomás visitando a las estrellas desde los estudios de la 4 TV, Saludos, saludando a saludos. toda la raza de Sin Censura y mandándote un abrazo a ti y a Ceci. Acá en donde dice Peter Schweizer, en consulados como este, acá en Chicago, se está armando la reconquista de los terrenos robados a México en la guerra México-Estados Unidos de 1846. Mi querido Molay, ¿cómo ves todo, eh? Por cierto, la presidenta ya lleva como 2 semanitas de intensas mañaneras del pueblo, no está dejando pasar una, o al menos está intentando Así es. ponerles un alto ya. Sí, así se va a mantener y eso va a ir en crecimiento porque es lo que yo les planteaba, justo estamos viendo una misma dictadura global, ¿no? Que tiene su centro en Estados Unidos, en la familia Epstein, la pandilla Epstein, ¿no? Que son el brazo del terror operativo junto con el ente sionista. Es un solo fascismo, una sola dictadura que a nivel planetario está causando muerte y está causando dolor, destruyendo ecosistemas, destruyendo la vida humana y haciendo saltar por los aires el viejo régimen neoliberal para imponer una dictadura mucho más efectiva del capital, ¿no? Contra el trabajo y se articulan y obviamente ven en México un jugoso platillo y la misma coyuntura histórica que bien lo señalaba la presidenta Claudia Sheinbaum, la coyuntura de los procesos electorales en noviembre en Estados Unidos, nosotros tenemos algunos procesos este año y el 2027 que va a ser un año muy intenso y pues este nivel va a subir, ¿no? Como la oposición, la mal llamada oposición, ¿no? Que es la pandilla golpista que articulan los viejos cascarones políticos, otrora partidos políticos, son cascarones vaciados de todo contenido, el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano. Esa pandilla golpista no tiene fuerza propia, no tiene energía propia, no tiene argumentos propios, entonces se busca, se vincula justo a esa gran dictadura del terror, esa gran dictadura del abuso, del asesinato, ¿no? Encabezada hoy por Trump, pero mañana será por otro personero criminal si el pueblo de Estados Unidos lo permite, ¿no? Entonces aquí la pandilla golpista se vincula con esos brazos del terror, con la pandilla Epstein, porque además no hay que olvidar eso, ¿no? Cuando ellos señalan un pacto criminal, pues el pacto criminal hoy en el mundo globalmente visible, evidente, pues es el pacto criminal del ente sionista, del imperialismo yanqui y de los cárteles del narco, ¿no? Eso se demuestra palmariamente por el secuestro de nuestros 5 compañeros, compañeras mexicanas, por el asalto en mares internacionales, el asalto de la flotilla, la Global Sumud Flotilla, por el brutal genocidio en contra del pueblo palestino en Gaza, los crímenes de guerra en Cisjordania, la extensión del genocidio en Líbano, el ataque brutal en contra de Irán, la provocación eh,
unilateral y sin ninguna razón alguna esa provocación en contra de Irán, que al principio cobró la vida de 168 niñas en Minaf, pero luego continuó el crimen asesinando a más de 2,000 personas, ¿no? Ciudadanos, civiles, junto con la destrucción de infraestructura, junto con destrucción hospitalaria, infraestructura educativa, infraestructura científica, infraestructura médica, que es la táctica del terror del ente sionista. Eso está más que demostrado, ¿no? Y esa táctica del terror del ente sionista es la misma táctica del terror de los últimos 250 años que ha desarrollado el imperialismo yanqui en contra de América Latina y los pueblos del mundo, y se cierne ahora en contra del pueblo de Cuba, pero también se cierne en contra de Colombia, en contra de México, en contra de Brasil, ¿no? Y tiene sus limitaciones y hay resistencias, pero hay que ubicar cómo ese pacto criminal, ¿no? Esta política del terror, del genocidio, de la guerra unilateral, de la invasión, de la conquista, de la destrucción total, se articula con el narcotráfico, y la evidencia más pura y dura es la liberación de Juan Orlando Hernández y las grabaciones que están ahí publicadas para que todo el mundo lo vea. Ahora ya, después de los peritajes, se ha demostrado que son grabaciones originales, son grabaciones verdaderas, son reales, donde Juan Orlando Hernández esboza todo el plan de conquista, el plan de recolonización de América Latina, el plan de hacerle guerra a los pueblos, de oprimirlos, de exprimirlos, de bañarlos en sangre, palabras de Juan Orlando Hernández, para garantizar los grandes negocios de los monopolios y del gran capital, de los monopolios del transporte, de los monopolios de la industria, de los monopolios del armamentismo y obviamente de los monopolios del narco, ¿no? Siempre poniendo el capital, el negocio, el valor, ¿no? El valor de cambio por encima de la vida, por encima de los seres humanos, por encima de los trabajadores, ¿no? Entonces ese es un fascismo ese que se articula desde Tel Aviv, Nueva York, Washington, hacia Chihuahua, ¿no? Hacia la conspiración, la subordinación de Maru Campos, que Maru Campos es nada más el esperpento más ridículo, el esperpento más patético de toda esta lógica de intervención y de conquista, ¿no? Es el, digamos, donde supura toda la mierda de la conspiración intervencionista de la CIA, pues es allí en Chihuahua, en la persona insuficiente y deficiente de Maru Campos, ¿no? Híjole, vaya gira de medios tan ridícula. Creo que solo la gira de Díaz Ayuso se puede comparar con la ridiculez que hizo Maru Y Campos esa sigue, gira. y Sí, sigue, porque hoy está en MBS con Luis Cárdenas. Sigue. Y por cierto, pertinente reconocer el tuit de Abraham Mendieta, el comentario en redes sociales. Si así le va con los medios que pagan millones de pesos de todos los chihuahuenses, imagínense cómo le iría a Maru Campos si tuviera que enfrentar entrevistas sin poder controlar. exacto. No, o Es, sea, se muestra una incapacidad brutal de la señora, pero justo ahí es donde supura, donde sale, donde se evidencia este intervencionismo yanqui, ¿no? Esta intención de conspirar, de organizar desestabilización dentro de nuestro país, ¿no? De generar estos bloqueos, de generar estos, estas apariciones de conflictos armados que no tienen más explicación que el capital que se realiza solo dominando territorios y controlando recursos y haciendo que la gente se vaya de sus casas, ¿no? Obligando a la gente a retirarse de sus pueblos, ¿no? Eso es lo que articula históricamente la CIA, ese tipo de actividades que aparecieran como espontáneas, pero que son actividades organizadas donde se meten recursos y donde hay una logística especializada en la intervención y la desestabilización, ¿no? Y entonces en Chihuahua se evidencia esta intervención, esta coordinación. Esta señora lo va confesando, así como va medio por medio, va confesando cada vez un delito más y otro delito más y otro delito más, además de que va mintiendo y va hundiéndose más en la putrefacción de su incapacidad, ¿no? Pero del otro lado estamos nosotros, del otro lado está nuestro gobierno electo con 75% de aprobación.
Del otro lado está la resistencia de los pueblos, ¿no? Del otro lado está la capacidad de organización y la capacidad de respuesta que tengamos para confrontar, para ser solidarios a nivel internacional y para defender nuestras victorias democráticas y nuestros derechos sociales, nuestros derechos económicos, nuestros derechos políticos, que tanto repudian, que tanto odian y que tanto les inflama el hígado a los derechangos de México y del mundo. Oye, Para Molay, déjame rescatar un poquito nada más. Así como exhibimos desde temprano, como confiesa ante López Dóriga, Maru Campos, que sí, hasta extradiciones expresa, admite que sí, que ha tenido agentes extranjeros operando en Chihuahua. Hoy quiero que veas qué periodismo tan chingón. Nosotros somos nada en comparación a Luis Cárdenas en MBS Radio. Vean nada más, escuche, escuche, nótese mi sarcasmo, escuche, a ver si lo tiene, ¿no? Hoy aquí en el estudio de MBS está la gobernadora de Chihuahua, está Maru Chihuahua. Campos. Chihuahua. ¿Cómo estás? Qué gusto, Maru. Chihuahua Gobernadora, es ¿cómo estás? sushi, ¿verdad? Sushi, son las 8:08, bueno, ahorita son las 8:10, pero me da mucho gusto verte. ¿Cómo Desde estás? Chihuahua, muy bien, muchas gracias. Gracias por No, recibirnos hombre, al y gracias contrario. por tu tiempo y bueno, un abrazo fuerte a todas las personas que nos están escuchando y viendo a estas horas de la mañana. Siento que estoy platicando con alguien extremadamente poderosa, con alguien que puede tomar un teléfono, marcarle a la CIA, que puede hablar con gente y hacer pactos en los Estados Unidos. Ya. ¿Cómo les emociona, no? Se Fíjate, les hace nada agua la más, intervención de la CIA. la cola, deja tú, pero fíjate, cómo es lavarle la cara a la gobernadora de entrada, ni siquiera le ha hecho una pregunta más que, ¿cómo estás? Y ya le besó las patas. No, qué period... Oye, y nos dicen a nosotros paleros, no chinguen a su no, madre, cabrón, o sea, no mames. pero le lavó la cara escupiéndole, porque realmente le está haciendo confesar que ella es un agente de la CIA. Lo que él está Entre bro, ¿cómo dicen? Entre broma y broma, la verdad se asoma. Sí, claro, o sea, como pseudoperiodista que es, él cree que está haciendo una pregunta muy inteligente, muy audaz, y en realidad está confesando que él mismo como dice, se le moja la cola nada más de pensar en una intervención de la CIA, ¿no? O sea, el tipo ve demasiadas películas de Hollywood y ese es parte del problema, ¿no? Es parte del imperialismo postcolonial que le llaman algunos antropólogos, un imperialismo de lo visual, un imperialismo de lo comunicativo, un imperialismo de lo cultural, ¿no? Que construye figuras de ficción, construye figuras a partir de la pantalla, a partir del cine, a partir de la ficción, ¿no? De la ficción, muchas veces del terror, pero muchas veces de lo policíaco, de lo militar, de lo aventurero, ¿no? Y hay quienes se colonizan y se zombifican, ¿no? Son auténticos zombies que nada más comen, cogen, cagan y luego mueren porque no tienen alma, no tienen vida, no tienen conciencia y reproducen las figuras, los esquemas y los estereotipos y los personajes que ven en la pantalla del cine, ¿no? Oye, Molay, Ves ya a ves este cómo periodista emocionado porque cree que va a venir G.I. Joe a salvarle el culo. pero ya ves que empieza 8 con 8, Chihuahua, pinche chayotero. Digo, aprovechar y sacarlo del pecho, mi querido Molay. ¿Tú Sí. crees que sea de agrapa besarle las patas así a la gobernadora de Chihuahua en estos momentos? Bueno, es el gobierno que más dinero gasta pagando medios de comunicación. Es oficial, es información oficial. De la pauta de promoción de gobierno es la que más paga. Ahora imagínate todo lo que se paga en negro, todo lo que se paga en sobornos, todo lo que se paga en estos moches y en chayote. Esa es una cantidad que no conocemos. Desgraciadamente son recursos del erario, son recursos del pueblo de Chihuahua, ¿no? De Chihuahua, su chingada madre de esta bola de rateros, corruptos, miserables, que operan para lo peor en la historia de la humanidad. No había habido
un régimen más corrupto, más podrido, más decadente que el actual gobierno de Estados Unidos, encabezado por un auténtico criminal, confeso. No solo es un criminal de guerra, un asesino de niñas, también es un pederasta, es un violador, es un caníbal, es un ladrón, es un corrupto y es un narcoimperialista. Y a esa mierda, a esa podredumbre de la civilización occidental, se alinean estos personajes. También eso es de lamentarse bastante. No se están alineando a cualquier gobierno extranjero, se están alineando a la peor escoria en la historia de la humanidad. Y así les va a ir. Aguántame tantito, Molay, porque van saliendo dos Pepes, Pepe Zurita y Pepe Mandujano. Vengan, ¿de dónde vienen? Permíteme, aquí a las afueras del consulado. Estoy como enviado especial intentando demostrar que se busca la reconquista, dicen unos hijos de la llegada desde los consulados. A ver, ¿qué trámite está haciendo y en qué momento le pidieron afiliarse a Morena, Pepe Zurita? Bueno, vengo siguiendo a Manuel López Obrador desde que hizo su marcha por la dignidad de Tabasco a la Ciudad de México. En algún tiempo el señor López Obrador me hizo mella en mí. Vi la humildad que traía el señor y la gente que venía. Le costó mucho trabajo y desde ahí supe que ese hombre traía canela, traía vibra. Y he estado siguiendo y me uní a Morena si no mal recuerdo, fue en el 2006. Me uní a Morena desde Waukegan. Aquí cerca como a una hora. De una hora de Waukegan. Ahorita, como dices tú, la reconquista, venimos a hacer, ya hice a mi hija, la hice mexicana, doble ciudadanía, y ella es mexicano, doble ciudadanía. También somos mexicanos, doble ciudadanía, y ya traje a mis otros hijos a que se hicieran la reconquista despacito, pero poco a poco. No, a la vez. es que dicen los panistas que casi cierren los consulados, porque aquí les piden, a cambio de los trámites, afiliarse a Morena. No, mentira. Mentira, aquí no hay nada de Morena aquí adentro. Vengo de ahorita, estoy esperando para levantar mis papeles y es mentira eso. Aquí nadie me dice nada de Morena, no hay anuncios de Morena, no hay nada de Morena. Lo único que sé es que Morena es el tigre. Sí. Y ese hay que respaldar a la presidenta, a Sheinbaum, porque el tigre es el único que puede, el pueblo con ella y sobre todo el pueblo, como dice Obrador, con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Oiga, nosotros somos. Oiga, Pepe Mandujano, José Zurita, Pepe Mandujano, no se vaya, Zurita. El presidente Trump acaba de anunciar un decreto que va a ser más difícil para los indocumentados sacar cuentas bancarias, préstamos, incluso se va a complicar lo de las remesas. ¿Cómo se han sentido? Ustedes son ciudadanos de ambos países, pero si hay una cacería como la digo yo, si hay un miedo entre la gente que no tiene papeles. Sí. Acérquese un poquito. Sí, yo veo que sí. Lo vivimos todos. Afortunadamente ahora tenemos el servicio con el consulado acerca de las remesas. Cada vez han puesto más difícil la situación de mandar dinero para México. Ahora exactamente con eso que declaró el presidente Trump. Pero pues gracias ahora sí que al gobierno que tenemos ahorita, México está apoyando, nunca se había visto a todos los que estamos en el extranjero, y es un gusto ver ahora el servicio, cómo está haciendo el consulado mexicano con nosotros mexicanos. Y pues, ¿qué te puedo decir? ¿Mejorado el servicio? Sí. Esa es otra cosa que también quiero mencionar, es algo bien todo lo que está haciendo el consulado mexicano para todos los servicios. Y déjenme, porque obviamente estamos en vivo y en directo y contra el reloj, pero Pepe Zurita, Pepe Mandujano, Aquí vamos. déjame preguntarle una cosa. Además, gracias por vernos y escucharnos en Sin Censura. Sí. No tengo palabras para agradecerles. Somos tanto cariño. Gracias, Pepe. Fieles seguidores. Jefe, ¿cómo está? Buenos días. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo se llama usted? Efraín Morales. Gracias, Efraín. Oiga, dicen que están
que los panistas dicen que deben de cerrar los consulados porque afilan a Morena aquí. Venga. ¿Cómo se llama? Traje a mi hija que se vino por las dos de ciudadanía y ya tenemos los papeles y Pues dicen que a ustedes los de la doble ciudadanía los afilian a Morena, porque si no, no les dan los papeles. no, para nada, es pura mentira. Mira, ¿viste algún anuncio de Morena? No, para nada, no, para nada. No veo. ¿Cómo se llama usted? Efraín Morales. ¿De dónde viene, Fred? Yo soy de Chicago, pero bueno, del estado de Morelos. Arriba Morelos. Arriba Morelos, sí. ¿Qué? Gracias. Que Dios me los bendiga y gracias por ver sin censura. Y les decía, Pepes, antes de regresar con el querido Olay Maza, porque esta es una investigación exclusiva para Sin Censura. Se cae de la mata, es una pendejada esto. Un señor que no prefiere Schweizer, escribió un libro que se llama El golpe silencioso, y es lo que está tomando en cuenta Donald Trump para disque revisar o mandar revisar a los consulados, que dice que desde aquí se está haciendo política para intervenir en las cosas de Estados Unidos, lo que a mí me parece una tontería. Confírmeme o desmiéntame esto, porque no sé si le hablaron de política, ¿qué fue lo que encontraron adentro? Yo vine aquí a hacer mis papeles que necesito para ayudar a mis parientes, a mis hijos, a hacerlos doble ciudadanía, porque ahorita en estos días no sabemos qué este hombre quiere hacer. Este hombre que está ahí en la silla no sabemos. Un día dice una cosa, otro día dice otra. Cuando en su campaña nos prometió el cielo y las estrellas, ahorita está completamente abajo en el infierno y en el piso. Entonces, hay que ya Vale más prevenido, ¿no? ajá, y habla más los actos que las palabras. La gente que escuchó eso en ese entonces y creyeron en eso, pues, I'm sorry por ellos, pero esa es la realidad. No sé por qué no vieron en su primer periodo, no vieron lo que estaba pasando. ¿Por qué hicieron eso? Estoy confuso, pero todo, cuando hay un querer, hay un poder. When is a will, when is a, salirá. Claro que sí, Mandojano. when is a will is a way. Entonces podemos, si nos ponen trabas a nosotros los mexicanos, nos quieren en todo el mundo por trabajadores honestos y echar para adelante todo, querer a la familia. Nosotros nos dedicamos más a la familia. La familia es el núcleo número uno, sobre todo nosotros. Pepe, déjame preguntarle para cerrar. En caso de que se ponga la cosa color de hormiga, ¿han pensado en regresar? Oh, ya, sí, listo, vámonos. ¿A dónde? A mi tierra natal, México querido, a la Ciudad de México. Eso. Sí. Mi querido Pepe, yo te agradezco mucho por hablar sin censura y por permitirme informar. Que Dios me los bendiga y espero que el gracias A ti también. encierre Vicente. el gran cariño que les tengo y el agradecimiento. A ti también, Vicente, te deseo lo mejor y no bajes la guardia. Echa para adelante, Vicente. Te estoy viendo. Hay muchas cosas que quisiera hablar contigo sobre. No se vaya entonces, aguántame. Aquí tengo hasta la una, imagínate. Ah, tengo bueno. la vida. Está bueno. Mi querido Aquí Pepe. estoy, aquí estoy. Que Dios te bendiga. Gracias. Muchas gracias, Pepe. Pepe Zurita, mi querido Molay, porque hay muchos pinches panistas que están moviendo la narrativa. Ah, mira, aquí está Dorin y este pendejo de Torres, que están moviendo la narrativa precisamente de que hay que ponerle un ojo a los consulados, que esta teoría de la reconquista y que no sé qué. Pues aquí está. La gente sale, habla con uno, más claro en el agua, pero tiene uno que estar aquí. Ah, adivina qué. Otros que mueven la narrativa, los de Latinos, con Loret de Mola. Si tuvieran huevitos, vinieran aquí a estos lugares como el Consulado General de México en Chicago y saldrían de dudas, porque la investigación no se puede hacer desde los estudios, se tienen que hacer desde la calle. Mi querido Molay, perdóname que haya hecho este paréntesis, pero empecé a ver salir a los paisanos y no quería perder la oportunidad. No, muy bien, siempre es un gusto escuchar a los compañeros, escuchar a los trabajadores, siempre es muy importante de escuchar de primera mano cómo están viviendo la experiencia ya en el territorio que vamos a reconquistar, por si les quedaba duda. Pero pues sí, eso de reconquistar más bien hay que corregir, porque nosotros no conquistamos nada, ¿no? Ese siempre fue territorio mesoamericano.
¿no? Los uto-aztecas son de esa zona y son la parte mesoamericana que migró y llegó acá a México, Tenochtitlan, ¿no? Entonces, ese territorio es mesoamericano, es un territorio milenariamente de lo que hoy se llama México, Nequis, ¿no? Entonces, escuchar a los compañeros da muchas luces también porque se ve cuál es el objetivo de esas matrices de opinión que no tienen Loret de Mola y estos apátridas del PAN y todos los medios de comunicación comparsas de la matriz de opinión reaccionaria y golpista, no tienen dudas, ellos saben perfectamente bien que el pueblo de México es un pueblo trabajador, saben perfectamente bien que lo que vamos a hacer a otros territorios es a trabajar, es a contribuir, es a enriquecer la cultura, pero el objetivo del trumpismo en este momento es abaratar el precio de la fuerza de trabajo. Y la mejor forma de abaratar el precio de la fuerza de trabajo migrante es quitarle todo tipo de derecho, convertirla en una persona ilegal, ¿no? De tal manera que tenga miedo de existir, que tenga miedo de ser vista y por lo tanto no pueda ni siquiera protestar por defender su humanidad. Y ese es el objetivo fundamental del trumpismo, ¿no? Para luego convertir a todos esos ilegales en una fuerza de trabajo casi gratuita, dispuesta a venderse por unos cuantos dólares, sin pensar que eso le hace daño a la economía de Estados Unidos, sin pensar que la economía migrante, la economía latina, la economía de los trabajadores mexicanos es la cuarta economía del mundo, si fuera un país solo, ¿no? Hay una gran contribución al desarrollo del capitalismo en Estados Unidos y es darle un golpe, un balazo en el pie a ese proceso económico, pero pues ya hemos visto que al tipo no le importa el crecimiento colectivo de su nación, al tipo le importa nada más colaborar para que sus cuates tengan grandes negocios, imponer el odio como política pública, perseguir a los trabajadores, secuestrarlos, encerrarlos en campos de concentración y asesinarlos como medida disciplinaria de la crueldad para que la gran masa de los trabajadores no protesten, no denuncien, no se organice, no se movilice para reclamar sus derechos, ¿no? Y entonces esa matriz de opinión de la reconquista, de los consulados como espacios de reclutamiento o como promoción de una intervención política dentro del país, pues es parte justo del crear, del poner, de colocar estos dispositivos que permitan desarrollar la política de la crueldad impunemente, ¿no? Con la impunidad a la que están acostumbrados los sionistas y los de la pandilla Epstein, ¿no? Y pues sus cómplices son los panistas, o sea, los panistas se evidencian cada vez más como enemigos jurados del pueblo de México, enemigos jurados de la soberanía de nuestro país y enemigos jurados de América Latina, de la dignidad y de los derechos de los pueblos de América Latina, ¿no? Porque además también son propagandistas anticubanos, ¿no? También son xenófobos, propagandistas antivenezolanos, antichilenos, anticubanos, antilatinoamericanos. Ellos se sienten gringos porque son un desperdicio utilizado por los gringos para intentar golpear los procesos democráticos de nuestro país y de América Latina. Y yo insisto, flaco favor se hacen porque eso los lleva, antes decíamos, citando al clásico, al basurero de la historia, pero ahora que está tan de moda el Zompantli, y además el Zompantli siendo un monumento tan tremendo de la historia, en donde se ponían las cabezas de los adversarios, bueno, pues ellos van a acabar en el Zompantli de la historia, sin lugar a dudas, por venir a provocar, por venir a conspirar, por secuestrar compañeros, compañeras en mar abierto, en mares internacionales, por desarrollar genocidio en contra de los pueblos de Asia Occidental, por venir a intervenir en pueblos latinoamericanos, imponiendo gobiernos títeres, gobiernos de ocupación que saquean a sus pueblos y los dejan tragando burro, ¿no? Y pues ahí viene la revolución también, ¿no? Este miedo que le tiene tanto el imperialismo yanqui a Cuba, ¿no? Que dicen que Cuba está, dice Trump, un día Cuba está en los huesos, Cuba está destrozada, Cuba está en su peor situación.
y 5 minutos después, Cuba es un peligro, Cuba tiene drones, Cuba tiene bombas, Cuba puede causarnos un daño insuperable, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la mentira, no? Las dos mentiras no casan, ¿no? En primer lugar, Cuba es un país soberano, un país independiente que ha desarrollado autónomamente su proceso histórico y que estaría en muchas mejores condiciones que Estados Unidos de no estar bloqueada por el imperialismo yanqui, este bloqueo financiero, comercial, industrial, militar, naval, ¿no? Ilegal absolutamente, un bloqueo nefasto medieval propio de lo peor del ser humano, ¿no? Pero podría estar peor sin bloqueo, como otras naciones del Caribe, como Haití, que han sido también destrozadas por el neoliberalismo y el gran capital, ¿no? Y es un peligro no por tener armas, no por tener drones, ¿no? Es un peligro porque tiene un pueblo digno. Y es un peligro porque es una propuesta civilizatoria alternativa a la muerte, al caos y a la guerra, inherentes al capitalismo, inherentes al colonialismo, inherentes al imperialismo. Cuba es una alternativa civilizatoria para toda la humanidad, que no pone al centro las cosas por encima de la vida humana, que pone al centro a los seres humanos y sus derechos, y que proyecta la economía planificada para producir, circular y consumir los recursos de manera racional, de manera organizada y en función de las necesidades de los seres humanos y no en función de las locuras del mercado internacional. Y por eso es un peligro para los gringos no, para el imperialismo, ¿no? Y sobre todo para la pandilla Epstein, ¿no? Ahí están los crímenes, fíjate en esa imagen, qué bueno que la pone Ceci, ahí está confesando Trump sus crímenes, ¿no? Nada más la puntita del iceberg de los crímenes que ha cometido, desde el secuestro de Nicolás Maduro, asesinando civiles venezolanos, asesinando a la guardia cubana que defendía a Nicolás Maduro, que les causó bastantes problemas a los invasores yanquis, ¿no? Es el asesinato del ayatolá, ¿no? Que no generó ningún cambio de régimen en Irán, sino que nada más fue un crimen de guerra, un magnicidio, junto con toda su familia, incluida una niña de 1 año y medio, ¿no? El asesinato de diferentes personalidades y las mentiras que se están desarrollando en contra de Raúl Castro, ¿no? ¿De qué acusan a Raúl? Pues de ser un héroe de la revolución, acusan a Raúl de defender a su patria, acusan a Raúl de derribar unas naves a las que se les advirtió en repetidas ocasiones y hubo comunicación con el gobierno de Estados Unidos de aquella época, advirtiendo que Cuba defendería su espacio aéreo con el arsenal suficiente y necesario para garantizar su soberanía. Si Estados Unidos no lograba hacer que esos terroristas que sobrevolaban Cuba se regresaran a Miami. Estados Unidos no intervino y Cuba se defendió su territorio, como lo va a hacer sin lugar a duda y con mucha capacidad y contundencia si intenta meter allí sus garras el imperialismo yanqui. No se van a enfrentar a una operación como la venezolana, se van a enfrentar a un pueblo aguerrido que ha firmado, ¿no? Más del 70% de la población ha firmado que va a combatir a cualquier tipo de intervención en contra de su soberanía, en contra de su libertad y en contra de su dignidad y de su vida, ¿no? Y lo que nos toca a nosotros es cerrar filas con la isla, ¿no? Repudiar todo tipo de intervención yanqui en cualquier país de América Latina y del mundo, pero sobre todo en este momento cerrar filas alrededor de Cuba, de su pueblo y de su revolución. Y es parte del proceso de emanciparnos del colonialismo mental y parte del proceso de organizarnos y salir a la calle, ¿no? Por estas agendas que parecieran disociadas, pero que se unen en estas dos vertientes históricas. Por un lado, un solo fascismo omnímodo y brutal que ataca al mundo, y por otro lado, una sola revolución humanista desde abajo, desde el corazón de los pueblos, que defiende Cuba, que defiende Gaza, que apoya la Global Smooth Flotilla, que exige la liberación de nuestros compañeros, que exige la ruptura de relaciones con el ente sionista. Eso es urgente, eso es un asunto de dignidad humana, ¿no? Y que
organiza en todo el mundo la resistencia y la lucha de las huelgas en Italia, de las movilizaciones en España, de las movilizaciones también por la liberación nacional en África y de las movilizaciones en América Latina, tanto de movimientos sociales como de organizaciones de trabajadores, como de gobiernos democráticos que estamos resistiendo y argumentando, ¿no? En contra de la dominación imperial, en contra de la explotación, en contra del saqueo y proponiendo proyectos alternativos. México es una propuesta de proyecto alternativo, Cuba es una propuesta de proyecto alternativo, y lo que surja de la rebelión, de la revolución, del nuevo proceso en Bolivia, será una nueva propuesta alternativa que también influirá en América Latina, de tal forma que no está perdido todo, pero hay grandes luchas que hay que dar. Dígame. Hay de aquellos que callaron con el tema Venezuela y hay de aquellos que callen con el tema Cuba, porque después vendrán por ellos. El Y pueblo. no lo quieren aceptar, no lo quieren aceptar. Si al Siguen final tirados de tapetes como Milei o como Noboa o como Bukele. sí, hay proyectos como el de Milei, ¿no? Que está totalmente anclado al trumpismo y tiene los días contados, ¿no? Porque a Trump, le vaya como le vaya en noviembre, no va a tener la capacidad de gestionar la crisis que está generando por sus estupideces económicas y por sus agresiones militares. Entonces, por eso no han intervenido en Cuba, porque saben muy bien que una aventura bélica en un territorio tan rebelde y tan bien organizado, porque además eso es muy importante, o sea, un pueblo que resiste a una invasión depende de su voluntad, pero también de su capacidad de organización y del conocimiento de su territorio. Y si algo tiene en este momento el pueblo de Cuba es eso, capacidad de organización, capacidad de resistencia y conocimiento absolutamente pleno de su territorio. Además de que pertrechos militares no les van a faltar. Entonces, no, sería una aventura suicida intervenir en Cuba y los halcones lo saben. Claro que ellos creen en el tropismo, en sus cálculos errados, cree que es una forma de distraer eficiente para tapar su derrota en Irán, para tapar su derrota en China, ¿no? Para tratar de tapar que su falta de visión política ha logrado la reunificación y el acercamiento de países que tienen sus diferencias, pero ahora se han acercado más que nunca, el caso de Rusia y de China, ¿no? Entonces, al trumpismo le han salido al revés las cosas que pensaba que iba a lograr instalar, ¿no? Ha adelantado años, tal vez décadas, el advenimiento del fracaso, de la caída del imperialismo yanqui y la conformación de un mundo, de un nuevo orden multipolar. Si ya se veía eso ya se veían los contornos de ese nuevo mundo, ahora se han adelantado justo por las erratas por los hierros del trumpismo, ¿no? Y sus acólitos, como tú bien lo dices, como Noboa, como Rodrigo Paz, como Bukele, como Milei, sobre todo Milei, tienen los días contados por la estruendosa derrota del trumpismo. Y sobre todo Milei, porque tienen una deuda histórica, ¿no? Han superado todos los topes de deuda, es una deuda ilegal, es una deuda corrupta. El siguiente gobierno de Argentina va a tener la obligación de rechazar esa deuda, de decidir no pagarla por ser una deuda corrupta, ¿no? Y yo creo que eso va a ser parte de la agenda de lo que sigue allá en Argentina, pero previo a eso veremos la derrota estrepitosa, la caída sonora de este régimen de hambre que ha instalado el imperialismo yanqui en Argentina, ¿no? Lo que les va a costar más trabajo es sacar a los militares que ya se fueron a meter ahí al mar argentino, al puerto de Ushuaia, ¿no? Y recuperar los bienes naturales que ha vendido y que ha privatizado el régimen de Milei, pero por eso el pueblo va a tener que saltar y revisar todo lo que se ha
hecho y deshecho durante esta terrible administración y volver a construir la soberanía y volver a construir la libertad de aquella nación desde nuevos presupuestos más hacia la izquierda, ¿no? Eso es lo que está, lo que se observa, lo que se acerca, lo que puede ser, pero todo depende de la capacidad de movilización y de organización del pueblo argentino. Bolivia nos está dando una lección muy valiosa, ¿no? Y hay que poner atención en lo que vaya allí desarrollándose, ¿no? México va por su propio camino, pero también hay lecciones muy valiosas que aprender y hay formas de lucha y tácticas que hay que desempolvar, ya se están desempolvando, pero no hay que dejarlas atrás, no hay que soltarlas. La movilización en Chihuahua fue una movilización muy importante, muy exitosa. Los errores que está cometiendo el prianato, el PRIAN con su terrible vocera, ellos creen que la están convirtiendo en candidateable, pero en realidad la están hundiendo en el zompantli de la historia, ¿no? Y están acelerados y están aterrados, están desesperados porque la movilización y la posición contundente y firme de nuestra presidenta del partido, ¿no? de Ariadna Montiel, ha generado el paso a la ofensiva de un gran movimiento popular, de un gran movimiento nacional, de un gran movimiento de masas que los va a dejar en el total atolladero, ¿no? Entonces, bueno, hay que poner mucha atención y no dejar de cerrar filas con Cuba, no hay que dejar de hablar de Cuba, no hay que dejar de hablar de Palestina, no hay que dejar de hablar de la Global Sumud Flotilla y de nuestras compañeras y nuestros compañeros que en este momento están en las mazmorras del régimen hitleriano de Netanyahu, ¿no? Mucha atención en eso, yo creo. Claro, y estoy de acuerdo contigo, mi querido Molay. Y desde acá, desde Chicago, agradezco que llegues a esta cita con la audiencia de Sin Censura. Cerramos invitando a la gente a tus participaciones en la 4TV y tus redes sociales, mi querido Molay. Pues acá andamos dando la batalla, ya saben, entrevistando compañeras, compañeros del movimiento. Y me encuentran acá en el Facebook Molay Masa, en el X Molay-Masa. A ver cuánto me dejan ahí estar participando, porque pues luego se ponen muy, muy roñosos, ¿no? Muy, muy, muy censuradores en las redes, en Instagram, Masa Molay, en X, sí, ya dije, ¿no? Y en TikTok, Molay otra vez, ahí me encuentran. Y el fin de semana, el sábado, vamos a estar en un festival en solidaridad con el pueblo de Cuba en el centro de Tlalpan a partir de las 10 de la mañana. Cáiganle allí, va a estar muy bueno. Todos los que anden acá por la Ciudad de México, Tlalpan es muy al sur de la ciudad y ahí en el mero centro de Tlalpan vamos a estar. Va a haber presentaciones de libro, va a haber música, va a haber diferentes actividades, siempre en solidaridad con el pueblo cubano, con la revolución cubana y en contra de cualquier forma de intervención imperial. Ahí vamos a andar, mi querido Vicente. Muy bien, pues estaremos también al pendiente de imágenes, de reacciones en este festival. Te mando un abrazo, querido Molay, muchas gracias. Cuídate. Abrazo, Vicente, cuídense mucho. Sale, un abrazo. El querido Molay Masa Ontiveros.